Ya te fuiste. Yo aquí estoy. ¿Tú me ves las dos? No, te veo tu foto. Es que... Ya, listo. Hola Emilia, ¿cómo estás? Bien, Ana, aquí muy gustosa de tu invitación. Me da mucho gusto recibirte. Estamos en un nuevo proyecto que se llama La terapia gestalt en el siglo XXI. Y lo que yo tengo como interés, digamos, es platicar con especialistas en el ramo, porque de alguna manera lo que ocurre es que yo siento que a veces la gestalt se ha quedado, a veces como solamente la aplicación, la gente quiere saber las técnicas, o los terapeutas quieren saber las técnicas, pero el fundamento teórico me parece que es muy importante. Primero que nada, les voy a presentar a mi invitada. Ella es psicóloga clínica, tiene una maestría en psicoanálisis, diversas especialidades y el doctorado en desarrollo humano, más mucha experiencia formando terapeutas en la terapia Gestalt, en el desarrollo humano, Rogers, ¿no? Sí. Y en la facilitación de grupos. Pero sobre todo tiene una amplia experiencia también en la consulta. A mí me gustaría que me platicaras, pues, cuál ha sido tu trayectoria, qué haces, todas estas cosas. Pues bueno, así como pones el currículum, ¿no? Esta psicología clínica que estudié en la Ibero y de ahí pues seguir creo que es un área al trabajar con el ser humano que no podemos quedarnos con algo, tenemos que seguir siempre hambrientos y curioseando, ¿no? Entonces de ahí pues pude estudiar la maestría en psicoanálisis y combinada con trabajar en recursos humanos, que también me dio una mirada muy interesante del ser humano, ¿no? Esta parte laboral que me ayuda a entender mucho los procesos, ¿no? De nuestros pacientes. Entonces, de ahí, bueno, estudié especialidad en desarrollo humano, especialidad en gestal, también en niños, adolescentes Parejas. y parejas. Yo empecé como especialista en niños, ¿no? Pero cuando vi que el problema de los niños es los papás de los niños, me especialicé en parejas y formo terapeutas en pareja. Y la verdad, y últimamente, bueno, pues el doctorado en desarrollo humano. Entonces, esto es sin acabar. Creo que es algo que continuamente tenemos que ir curioseando, investigando, conociendo. Lo apliquemos o no lo apliquemos, ¿no? Las cuestiones teóricas. Creo que tenemos que arriesgarnos a ver nuevas formas de la aplicación para decidir qué nos conviene, qué de todo lo que sabemos es lo que nos ayuda en el momento de tener al paciente frente a nosotros. Entonces, me gusta el título de la plática, ¿no? Porque esta novedad de la gestal en este siglo XXI sí ha dado un vuelco de esta gestal tradicional de Pearls para mirar desde una perspectiva diferente la relación, ¿no? Lo que nos está pasando. Ya no podemos tener una mirada muy individualista, que fue el primer paso que dio Peirce, muy interesante, muy ad hoc, muy potente, pero hoy tenemos que tener una mirada de campo, que es la nueva mirada de la Gestalt, ¿no? Es cómo es esta relación con el otro en la sesión terapéutica para que desarrolle diferentes formas de reaccionar, para que se dé cuenta, ¿no? Los principios de la Gestalt siguen siendo los mismos, la responsabilidad, el darse cuenta en el aquí y el ahora, pero con una aproximación diferente, novedosa, que creo que esta oferta que les haces tú para comparar es muy enriquecedora. Se queden con lo que se quede, ¿no? Entonces es como es parte de la trayectoria y esto último que menciono es lo último que he estado estudiando también, es cómo se da la psicopatología en el entorno, ¿no? Sobre todo porque yo observo que en América Latina, en México, en el habla hispana, a lo mejor excepto España, no lo sé, de alguna manera siempre estamos como atrás. Entonces nos estamos formando, pero un paso atrás y llegamos tarde. Entonces yo creo que la oportunidad de que los alumnos o las personas o los nuevos terapeutas puedan conocer lo que ha sido, lo que ha estado vigente muchos años
las nuevas perspectivas, porque es una sociedad totalmente distinta, y sobre todo que tomen lo que necesitan, porque a mí me parece que la terapia gestal llega cuando tú a veces tienes un cuerpo de conocimientos distinto. Alguno es cognitivo-conductual, otro nada más es psicólogo clínico, otro tiene la maestría. Entonces, de alguna manera, cuando tú das este enfoque, puedes integrar y construir tu conocimiento de otra manera, que es lo que hacemos ahora, la construcción de nuestro conocimiento. Sí, y eso es lo que nos permite el humanismo, ¿no? Como psicología desde el enfoque humanista, que abarca, ¿no?, la gestal y todo lo que has compartido, es la suma, ¿no? Y creo que eso nos da flexibilidad, sumar otros enfoques, otras herramientas, otras técnicas, porque no chocan. No chocan porque el concepto del ser humano es el mismo. Entonces, si partimos de la visión que tenemos del ser humano, cómo nos aproximemos a él, creo que es... va hacia lo mismo, a este potencial del ser humano, ¿no? Retomando un poco lo que dices de que como ¿no?, los países latinoamericanos a veces nos quedamos atrasados, creo que lo que tú estás ofreciendo es precisamente no quedarnos atrasados, ¿no? O sea, acabo de hacer un congreso en Chile y se vio sí la diferencia de cómo en otros países de Latinoamérica que se quedan todavía con el modelo original de la Gestalt. Y México, ¿no?, si nos consideramos en esta novedad, en esta, ahora sí que la nueva Gestalt o la de vanguardia, y el que tú lo ofrezcas en tu centro de estudios en desarrollo humano, me parece que das una ventana muy importante para esto, para asomarse a esta realidad, a esta nueva forma de manejar la Gestalt, ¿no? Que tiene cosas muy interesantes, muy potentes, ¿no? Y como todo, vamos a elegir lo que a nosotros como profesionales nos acomode más. En tu opinión, ¿en qué se distingue esta nueva terapia o cómo ha evolucionado esta terapia del siglo XXI, esta terapia gestáltica, ¿no? Sí, es más, ¿qué me pasa a mí y qué le pasa a mi paciente conmigo en esta sesión terapéutica? Entonces, es un poco más confrontativa, se necesitan más herramientas a nivel teórico, práctico como terapeuta, se necesita un proceso mayor de autoconocimiento, ¿sí? O sea, un buen acompañamiento en nuestra propia terapia, posiblemente también supervisión, porque implica mayor registro emocional y saber traducir mis sensaciones, ¿no?, para ayudarle al cliente, desde esta autenticidad, pero esa traducción de la sensación para el otro, me parece que esa es la importancia del campo. Entonces es mucho trabajo y puedo usarla como una forma de terapia o puedo usarla como intervenciones de campo, ¿no? Dependerá de mi background, de la forma en que uso las herramientas, ¿no? Y eso es lo rico también de esta terapia, no tenemos que ser clones de ningún ¿no?, maestros, gurú, sabio, sino y me gusta la palabra que usas, Ana, de aplicada, es aplicada a lo que yo entiendo, aplicado a cómo yo absorbo esta teoría, estos marcos teóricos que manejamos para el beneficio del desarrollo de nuestro cliente. Y sobre Entonces, todo sí tiene un también, poquito más de yo creo trabajo. también que es una mirada en la que te constituye. Es decir, si trabajas en una empresa, tu mirada es gestáltica. Si estás con una familia, tu mirada es gestáltica. Si trabajas con grupos, tu mirada es gestáltica, que no es igual a sistémico. Son cosas distintas aunque se parecen. Sí, sí. Y creo que tenemos que ser flexibles y en las fronteras, diríamos gestálticamente hablando. Y entonces, a veces, ¿no?, si tenemos otras formas y otros entrenamientos y otra información, pues el arte de cómo aplicarla para el beneficio del cliente, ¿no? Para proporcionar ese acompañamiento y ese toma de conciencia. Entonces, creo que saber desde dónde me estoy poniendo, qué herramienta estoy usando, desde dónde vienen, o por eso la importancia de estudiar marcos teóricos, no decir chines de chile, de dulce o de manteca. No sé que esto es Rogers, o esto es Gestalt, o esto es logoterapia, ¿no? Para saber cómo lo uso. Es la modernidad ahora, ¿no?, de las terapias integrativas. ¿Qué es esto? Integrar diferentes miradas al beneficio
¿no? Del ser humano y del sufrimiento del ser humano, ¿no? Y Creo digamos que esa que es una de las partes de las que habla la nueva terapia gestal, ¿no? Bueno, esta terapia gestal del siglo XXI, tomando en cuenta el sufrimiento. sí, y se me hace una parte muy poética en este sentido, ¿no? Hablan mucho de la estética y que hoy no es psicopatología, sino es lo estético del sufrimiento y básicamente es asombrarnos como terapeutas, ¿no? Como profesionales de esta área, cómo le ha hecho a mi paciente para sobrevivir. Porque su ajuste creativo es lo que nos hace que estemos actualizando constantemente, que ese ajuste creativo a veces se rigidiza y estas son gestal fijas y tenemos que salir de ahí, pero es admirarlo y no catalogar la psicopatología como algo pobrecito y etiquetado y hagámoslo a un lado, sino es saber que esto se formó en un campo relacional de papá, de mamá, de hermanos, ¿no? De sociedad, y no nos podemos excluir de esto. Entonces es llegar a una patología desde una forma como muy compasiva, entendiendo que si su mejor forma de adaptarse fue a través de obsesiones, ayudar a que se dé cuenta, ¿no? No atacar la obsesión, ¿no? Este tiene un trastorno obsesivo compulsivo y entonces no, es celebrar junto con el cliente, ayudarlo a que también pueda ver este ajuste como algo que debe de ir integrando, ¿no? Y ayudar a admirarnos del ser humano, porque vaya que si en este momento no podemos celebrar nuestra adaptación a la situación que estamos Viviendo. Yo lo que creo también es que hay como una gran tendencia a la interpretación y está bien, es un marco teórico, pero solamente es eso. A la hora que tú intervienes, eh, la pregunta es, ¿cómo le has hecho para? ¿Te das cuenta cómo le has hecho para vivir todo este tiempo con esto? Hoy ya no Sí, es funcional, pero tu funcionalidad ha sido muy buena durante tantos años, porque la gran mayoría de la gente que llega a nuestra consulta es muy funcional. sí, 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 y que puede, y con mucha conciencia, porque el que llega a consulta es que ya sabe que algo está mal, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, tomar el deseo de ser ayudado, Ujú. ¿no? Y oír, ¿no? O sea, también se necesitaría, eh, hablando de desarrollo humano y dando clases en la Ibero, me decían, pero ¿cómo ayuda al que no se quiere ayudar? No, pues la primera premisa es que el que se quiera ayudar, venga, levante la mano y diga yo quiero. Claro, Y creo ajá, que por eso estamos nosotros recibiendo a, al cliente. Y decía Rogers que es el cliente porque toma parte activa en su proceso, así es. ¿no? Y Ujú, el paciente es paciente porque espera. Entonces, ujú. necesitamos que llegue el cliente con esta conciencia, a lo mejor no de exactamente qué me pasa, si ya la tuviera, no vendría a buscar este apoyo, pero sí de algo está en mí y no me gusta, y no me gusto, y sufro con esto que no me gusta, ¿no? Entonces, ese sufrimiento es con el que trabajamos nosotros. Entonces, qué mejor que tener más herramientas, porque a veces dice uno, ¿y cómo ayudo, cómo acompaño, cómo guío? ¿No? Y además, ¿qué me pasa a mí con este sufrimiento del que está enfrente? Entonces, Entonces, a ese ver, es lo un que yo proceso estoy circular. entendiendo es que en esta nueva perspectiva gestáltica del siglo XXI se incluye el sufrimiento como una forma de adaptabilidad y cómo el terapeuta tiene que mirar y acercarse a eso. Sí, y no rechazando, y no, típico que si está deprimido es claro, es clásico, pues échale ganas, ¿no? Tú puedes. No es la forma de salir, ¿no? Entonces, esto implica mucho trabajo personal como terapeuta. Muchísimo. ¿Cómo sostengo a un depresivo frente a mí con mis rasgos depresivos, ¿no? Entonces tengo Claro. que tener mucha conciencia para no ponernos a llorar los dos, para no decir echémonos ganas, sino para saber cómo nos acercamos y nos tocamos en este campo depresivo. Porque Ujú. se hablan de campos depresivos, campos obsesivos, campos de ansiedad, ¿no? Donde yo también pongo la mía, pero como herramienta para acercarme a mi paciente. Es una mirada como muy Más estética en humana, este ¿no? sentido, sí, pero de creación, ¿no? Es Ujú. como admirar la creación que podemos hacer dos seres humanos para el beneficio de ambos. Claro, por supuesto. Ahora, entonces, a ver, el primer punto sería como la estética. El Sí. segundo punto sería esta parte del sufrimiento.
Que está dentro de la estética, ¿no? O sea, no podríamos hablar de una sin la otra. Ajá. Dentro de un campo relacional. Exactamente. Esta nueva mirada de la Gestalt, Ok. ¿no? Creo que cerraste muy bien el ciclo de lo que es la novedad Ajá, y de en donde este estamos acercamiento. implicados ambos. Ambos, Ujú, ambos, ¿no? Es porque a mí me pasa porque tú me haces ujú, ujú, y yo te hago porque tú me dices, ¿no? Entonces es este círculo de que no estamos aislados, de que tenemos que estar mirando qué me pasa, porque qué hiciste, cómo lo hiciste, pero cómo lo hice yo antes. exacto. Entonces es Ujú, una corresponsabilidad, una co-creación, ¿no? Y un darnos cuenta juntos. ujú. ¿No? Y un crecimiento juntos, donde es un proceso no de, a ver, yo te diagnostico y tú vas y haces, sino aquí estoy contigo y cómo le vamos haciendo. Entonces, a ver, lo que yo estoy entendiendo es que la psicopatología, que si bien se ha ido integrando la terapia gestal desde hace ya algunos años, con John Teff, con Robin y con otros muchos autores, ahora habla de los campos, es decir, no hablamos del depresivo, sino del campo depresivo en el que este hombre se debe relaciona. ¿Es Sí, así? así es. Y entonces en este campo terapéutico, con un que está inmerso el campo depresivo de mi paciente y mío, ¿cómo vamos a trabajar ambos? Donde entonces, en vez de dejarte solo con un diagnóstico, me involucro, ¿no? Contigo. Y entonces es el trabajo de la frontera en el entre tú y yo, ¿no? Como paciente. Sobre todo porque yo sí creo que la terapia gestal o sea, original, que de cualquier manera tenemos que estudiarla, no podemos llegar a esta nueva gestal sin conocer la anterior, es como todo, ¿no? Sino ir conociendo este proceso evolutivo de la misma teoría y práctica, porque no responde a las necesidades del mismo hombre, no es el mismo hombre del 1950, del siglo pasado, al hombre que estamos viviendo hoy, haciendo tú una entrevista aquí Pero, a través de Zoom, por ejemplo, ¿no? sí, y ahorita que lo dices, es también, ¿no? Te voy a hablar y me viene como esta situación del tapabocas, ¿no? De por qué lo uso yo y no tú. O sea, ya no podemos tener una postura individualista porque ya no cuido al otro. O sea, si el otro se infecta, me puede infectar, sí, ¿no? En este contagiar, ¿no? Entonces, creo que este es como una buena imagen. Tenemos que cuidarnos con el tapabocas ambos. Uh Digo, -huh, ahorita no hay problema porque estás bien lejos, uh ¿no? -huh, Tú allá en Puebla y yo acá en México. uh -huh. Pero es esto, si yo no hago nada por el otro, por ese campo, por ese otro entorno, pues vamos, por eso estamos tantos meses encerrados, ¿no? Porque hay esta mirada individualista, que era parte de la gestal de los 60, O a sea, esta mirada, si yo no, si tú no aceptas que yo haga determinada cosa, pues me voy, ¿no? sí, Y ahora sí, es cómo le hacemos para crear un ambiente en el que ambos podamos convivir de una mejor manera creativa. No importa que tu campo sea depresivo y no importa que tu campo sea obsesivo, ¿cómo le hacemos tú y yo? ¿cómo le hacemos? ¿No? Que generalmente cuando el paciente llega con una situación depresiva, surge mi parte depresiva, ¿no? No, Porque por toca supuesto. la puerta No, y porque es además, saber manejar esa parte. y ahí es donde está el autoconocimiento del terapeuta. Yo he estado ahí, Exacto. ahí he estado. Sí, Uh -huh. así es, sí. En otras dimensiones, otras intensidades, pero no hay nada nuevo bajo el sol y todos padecemos las mismas Y experiencias. entonces, desde tu experiencia y desde este amplio conocimiento que tienes en esto, yo sí creo que es importante como profesionistas saber y conocer que es una mirada gestáltica, pero que no podemos dejar de lado que existen trastornos y que existen una serie de cosas que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque uno de los escritos que dicen, por ejemplo, es cuando hay discusiones profesionales nos quedamos muy cortos y Y más vemos una sola cosa. Y si nos vamos a los orígenes del humanismo, nació en reacción a la patología del psicoanálisis, ¿no? Y entonces, hablando de Rogers, decía, también, bueno, el humanismo en general, hay psicología para el que está bien, para el sano, ¿no? Entonces, es esta parte donde El menos antes no se estudiado. veía Uh -huh. la psicopatología dentro del humanismo y ahora se ve, ¿no? La disfuncionalidad, que más bien así se maneja, ¿no? La disfuncionalidad en la relación.
Entonces, claro. es un enfoque relacional totalmente, que fue, de hecho, si no mal recuerdo, Laura Peirce, ¿no? Le quiso poner psicoanálisis relacional y Peirce dijo, no, vamos a ponerle Gestalt. Entonces, es esto, es la relación, es lo que importa. Y lo decía Rogers, lo que se fastidia en una relación solo se cura o se sana o se hace más funcional en otra relación. Entonces, Claro. es este enfoque, es esta mirada de incluir al otro, no la individualista, que para los 60 pues era lo que se necesitaba, ¿no? Peace and love. Exactamente, ¿no? Y pásatela bien, y sé libre, y tú. New Y, Age. y sí, creo que tenemos que asomarnos a todo lo que nos da pues la teoría, ir avanzando y elegir. Al final, como terapeutas, vamos a elegir qué nos sirve, qué nos conviene y como nuestros pacientes no tienen que saber todo esto, ¿no? Que sí es psicología nueva, gestal nuevo, ¿no? Pero es esta evolución que nosotros tenemos que hacer también como seres humanos y Oye, yo he profesionales. escuchado o he visto o estudiado que hablan algo que se llama el ground. ¿A qué se refiere? Es este entorno que me sostiene, ¿no? Vemos que la gestal es organismo-entorno. Entonces, este entorno y lo voy a poner como aplicado, como tú bien, ¿no? Terapia está la aplicada, es qué nos está pasando ahorita que nuestro entorno nos genera mucha incertidumbre. Si salgo, me contagio, pero si quedo, me encierro. Entonces, claro, los trastornos de ansiedad pueden incrementar, ¿no? El insomnio, toda esta ansiedad, porque no hay un entorno cierto, Entonces ¿no? podríamos decir que es como el terreno de juego en el que yo me desenvuelvo. Y con toda mi historia que he ido, ¿no? Que he ido desarrollando en mi gram, ¿no? Entonces, Es este terreno de juego a través del cual yo he vivido toda mi vida y además la voy reproduciendo en el campo, en el aquí y en la ahora para hablar en términos muy, muy, muy gestálticos, ¿no? Porque al final pues voy a llevar ese, ese, ese espacio interno a la consulta o al y que, trabajo o a la familia o a, ¿no? Aunque haya estado en el fondo, en el momento en que nosotros entramos en relación, vuelve a surgir como un campo en el que me muevo. que me da continuidad, o sea, es un ground que me da continuidad, ¿no? Que digamos que la función personalidad sí es, bueno, aquí yo podía decir no voy y no iba, pero ahorita no puedo, no puedo decir voy, ¿no? Entonces, esto sí está creando mucho, un ground inestable, ¿no? Y en Que, a ver, términos que de nos hemos ido aplicación, adaptando en 5 meses, ¿no? Perdón. claro, y en términos de aplicación, así como un ejemplo muy sencillito de la vida cotidiana, ¿cómo lo podrías poner todos estos conceptos para que pues nuestro público lo pueda entender, ¿no? Pues tomando la pandemia que todos estamos siendo afectados por esto, es como voy yo construyendo un, ¿no? Un ground diferente y lo voy incluyendo y voy abriendo gestalt, ¿no? Y voy haciendo gestalt nueva porque tengo que dar respuestas nuevas ante esto. Me voy a cuidar solamente yo, voy a ir al súper y me voy a ir cuidando porque tengo que construir con el otro un mejor mundo, ¿no? Si usáramos todos el tapabocas estaríamos en otro lugar. Entonces creo que es esto, es cómo me cuido yo, cómo cuido al otro, cómo entro en relación con el otro, ¿no? Para cuidarnos mutuamente. ¿Y qué me pasa a mí cuando te veo con tapabocas? ¿Y qué te pasa a ti cuando me ves con tapabocas, no? Sí, Y que nos agradecemos o que perdemos juntos, ¿no? Si yo estuviera ahorita con el tapabocas, pues no verías, pierdes parte de todos mis gestos y nos del perdemos contacto. información, ¿no? Y entonces Ujú. esto es, y cómo perdiendo este contacto podemos seguir en contacto. Y entonces es un ajuste creativo, ¿no? Donde pues, tenemos que celebrarnos conjuntamente para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y seguir, que sería el primer paso del desarrollo humano, cómo sobrevivimos. Luego crecemos, ¿no? Y tomando esta conciencia y responsabilizándonos de la misma, vamos creciendo. Entonces, no sé si con esto, creo que con esto damos un muy buen ejemplo de cómo lo vamos aplicando sin conciencia. Sí, claro, claro, claro. Ahora, cuando yo entro en este proceso o cuando conozco la Gestalt, me doy cuenta de la gran responsabilidad que tengo primero hacia mí, porque yo lo que observo en este mundo es que hay poco autocuidado. Y si yo no puedo cuidarme, ¿cómo cuido a los demás?
Y dices esto y una de las teorías novedosas, digamos, es la ética del cuidado. Claro. Entonces, la ética del cuidado tiene que ver con un cuidado físico. A ver, parte de la pandemia es por los que tienen algunas enfermedades como la diabetes o la sobreobesidad, porque habla de, ¿no? Sobre todo la obesidad, de un poco autocuidado. Entonces, la ética del cuidado creo que es indispensable. Si yo no cuido mi espacio, no me cuido a mí, pues no puedo cuidar al otro. Entonces yo Así es. no, como terapeuta, poniéndolo en estos términos, me, o como terapeuta o como profesional, me involucro en este proceso de crecimiento también, donde tengo que buscar mis herramientas, tengo que entender el mundo de hoy, tengo que entender al hombre de hoy, pues entonces siempre voy a estar con un marco de referencia totalmente limitado. Sí, eso yo, era lo que te Más iba a que decir. no, no Es, vigente, como no, limitado, muy chiquito. sí, sí. A ver, y si eso le ofreces a tu cliente y tú como terapeuta te quedas ahí, bien. Pero a mí lo que me ha pasado, y creo que a ti también, Ana, en 20 años y más de esta área, es que cada vez digo, ¿y cómo más? ¿Qué más puedo aprender para procurarle a mi paciente, ¿no? La Sí, en mi mejora caso, por y yo ejemplo, sentirme más segura. claro, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho entender, por ejemplo, en la consulta en términos sistémicos relacionales, ¿no? O sea, yo sé que cuando mi paciente llega a la consulta o cuando alguien llega, pues hay una parte relacional importante y un poco como decía Freud, sin vernos tan freudianas, ¿no? Eh, la persona que llega a la consulta llega con todos adentro. Digo, para ponerlo en términos coloquiales, llega con todos adentro y con cada uno mantiene una relación interna, que es la que se va a presentar en la consulta, o en mi relación en el café con mi amigo, o en la familia, o también si yo facilito grupos o soy tallerista. Entonces tengo que tener una mirada mucho más grande del ser humano. Sí, sí, amplia. Y te oigo y yo en mi consultorio tengo mis matrushkas, ¿no? Porque yo digo que el paciente llega así, con el niño, con el bebé, con el adolescente, ¿no? Con el adulto joven, ¿no? Dependiendo, pues a más años, más matrushkas, ¿no? Entonces, sí, y lo decía Rogers, ¿no? ¿Para qué me voy al pasado, como una crítica al psicoanálisis, si el pasado está en este presente? ¿No? Entonces, y la Gestalt lo retoma muy bien, es todo tu historial, todas tus experiencias están aquí ahorita, porque todos tus recursos están aquí ahorita. Y dime una cosa, ¿hacia dónde ha evolucionado más o hacia qué parte del mundo ha evolucionado más esta terapia gestal del siglo XXI? Eh, pues yo creo que la parte europea, ¿no? Y en la ¿Vale? parte de algunos autores gringos, ¿no? Uh-huh. Eh, ahorita esto en España, en Italia y en Francia está muy fuerte, Uh-huh. fuertísimo, ¿no? Porque hay necesidad de cambiar, hay necesidad de ver comunidad, o sea, parte sería es, ¿qué le pasa a la comunidad? O sea, ya no podemos vivir como negados a qué le pasa a esta comunidad y por comunidad de esta sociedad. Si a mí me va bien y al otro le va mal, nos va mal, ¿no? Uh-huh. Entonces es esa mirada Uh-huh. más social en términos psicoterapéuticos, si lo pongo así. ¿No? Entonces, somos tú y yo en este momento. Entonces, esto ha sido como una respuesta a lo que estamos viendo. Hoy no nos podemos quedar ajenos a que si en un país le pasa, ay, pues a mí no me pasa. Llega tan rápido, hoy las noticias vuelan y lo que pasó allá ya se impacta acá. Entonces, desde ahí, entonces es un movimiento europeo, Ok, muy definitivamente. bien. Pues algo más que quieras agregar acerca de esta gestalt del siglo XXI, como yo le llamo. Pues mi admiración y además como un aplauso y qué ricura y qué nutritivo es lo que ofreces, ¿no? Que se asomen a esta nueva gestal, que la critiquen, que la saboreen, que la prueben, ¿no? Como yo digo, es como un pastel llegar y a ver el merengue a qué sabe, porque más vale porque la gestal habla mucho de elegir. Uh-huh. Entonces, qué bueno que elijan qué quieren y qué herramientas quieren tomar y que les des la opción de ver las herramientas me parece un regalo. Y sobre todo que yo creo que si tú te llamas gestaltista o te llamas psicoanalista, ¿no?
tienes que saber que existen otras muchas corrientes que tienes que conocer, no necesariamente volverte experto, y que tú elijas cuáles sí y cuáles no. Sobre todo, porque a la hora que tú investigas, a la hora que tienes que regresar a los libros, a la hora que no sabes, pues por lo menos ya sabes por dónde puedes dar una explicación a ti mismo para intervenir. Claro, y si eres psicoanalista tienes que estar a la vanguardia. Exacto. ¿No? O sea, el ser humano no es lo mismo, a ver, estamos haciendo una conferencia a través de una plataforma que ahora estamos dando las terapias a través de esta plataforma. Si no evolucionamos y nos actualizamos, no estaríamos dando terapia a través de esta plataforma. Entonces, el ser humano está cambiando, la realidad está cambiando y tenemos que asomarnos a los cambios. Bueno, gracias a estas plataformas tengo la oportunidad de poder tener una plática contigo acerca de toda tu experiencia, de todo lo que has hecho. Cuéntame, estás en la Ciudad de México, todo tu estudio ha sido allá. Sí, estoy en la Ciudad de México y ahorita, ¿no? También dando terapias por plataforma y dando clases por plataforma y gozando de las ventajas que es estar en plataforma, ¿no? Y asumiendo las pérdidas que es estar en plataforma. Claro. ¿No? Y si alguien te quiere contactar en la Ciudad de México, ¿a dónde te encuentras? Encantada. Yo les dejo mi mail, ¿no? Es Emilia Garnica Correa. Lo voy a poner ahora que lo subamos a Face. Ajá. Okay. @gmail.com y lo puse así para que no se me olvide. Okay. mi propio contacto, ¿no? Ajá. Y cualquier cosa, pues encantadas, ¿no? También de contestarles y sí, estamos aquí en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, pero bueno, con esto ahorita tengo alumnos que están en Brasil, que están en Londres, que están en Nueva York, entonces ya no hay fronteras. Pero es una maravilla porque del otro modo no tendrías oportunidad de conocer también otras culturas, otros terapeutas que tienen su propio estilo cultural y eso nos brinda la posibilidad de estar conectados en muchísimos lados. Y yo creo que a mí una de las cuestiones que más me interesa es poder como juntar a personas de estas disciplinas en donde lo que yo ofrezco puedan tener acceso y también vayan platicando y teniendo charlas y conversaciones con estos nuevos terapeutas que se quieren formar en esta área y se nutran de estas experiencias. Me parece que eso es importantísimo. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Emilia. No, pues mucho gusto. Nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado juntas y bueno, nos hemos formado en algunas áreas juntas y de alguna manera, bueno, para mí es muy respetable todo lo que ella ha hecho y pues muchísimas gracias, espero que pronto estés con nosotros en la Gestalt aplicada en parejas y pues no me queda más que agradecerte este tiempo porque yo sé que estás muy ocupada. Igualmente, Ana, y un gusto y de veras mi admiración por lo que estás haciendo, porque no es fácil traducir la Gestalt aplicada en palitos y bolitas, y esta es una gran oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, cuídate mucho, A ti. que estés muy bien, bye. Bye.